Reflejos, un programa de Péndulo Radio con Luis Luna León, donde podrás escuchar música, ensayo, concurso, poesía, academia, debate, universidades, libros, docencia y equidad en género. Escúchanos todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Péndulo Radio a través de www.pendulodechiapas.com.mx. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues nuevamente estamos aquí en su programa Reflejos a través de pendulodechiapas.com.mx y en esta ocasión, bueno, pues agradecer la presencia de un escritor chiapaneco, de un poeta chiapaneco, Arnaldo Robles Tuache. Te doy la bienvenida, amigo Nayo. Te agradezco mucho que hoy estés aquí con nosotros. Es un honor recibir tu invitación y como siempre ya sabes que estoy en pos de la cultura, todo lo que sea necesario y todos los esfuerzos que sean prudentes los podemos hacer con mucho gusto para estar en esto. Te agradezco muchísimo que hoy nos acompañes en esta emisión, Nayo. Quiero comentarles a todos aquellos que nos hacen favor de sintonizar que Arnaldo Robles Tuache es una persona que, pues, a lo largo de su carrera, a lo largo de su carrera literaria, ha tenido la oportunidad de publicar tres importantes libros. Pero a la par de sus publicaciones, a la par de todo lo que motivó su escribir, pues bueno, hoy quisiera platicar, aparte del artista, del creador, quisiera platicar con el ser humano. Y quisiera que nos comentaras, a todos aquellos que nos hacen favor de ver, que nos platicaras quién es Arnaldo Robles Tuache, quién es, de dónde es originario, no sé, que nos platicaras del ser humano. Con mucho gusto. Es muy difícil separar las personalidades cuando tú estás tan integrado como yo al ámbito de la lectura, de la escritura. Entonces, escribir para mí es parte de mi esencia. Entonces, no te podría yo decir exactamente, hay una diferencia entre el poeta y la persona. Creo que la persona, cuando es poeta, todo tiene una forma distinta de verse, todo tiene una forma distinta de apreciarla. ¿Por qué? Porque tienes la sensibilidad para poderla escribir. Entonces, ¿quién soy? Pues yo vengo de una familia bastante tradicional en el estado, de mucha prosapia en cuestiones de las letras, de la literatura, dentro de las leyes. Mi abuelo Daniel era un gran orador, el licenciado B. Daniel Robles, abogado, notario y además orador, tiene piezas de oratoria muy oratorias muy importantes. Mi tío Daniel Robles Azo también es un poeta bastante reconocido en el estado. Acaba de haber una presentación de un libro que va a publicar la editorial, bueno, no sé qué editorial sea, pero se va a publicar, es una tesis doctoral en la que se habla de la obra reunida de mi tío Daniel. Se hizo una investigación muy importante con respecto de eso, y tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro. Me tocó a mí declamar algunos de los poemas, ¿no? Entonces, siguiendo pues esta tradición, no solamente los poetas reconocidos o los oradores reconocidos dentro de mi familia, sino también que incursionaron en la poesía con mucho amor, muy ferviente los poemas, ¿no? Entonces, en mi casa siempre se habló de la literatura. Yo recuerdo desde siempre haber visto a mis padres, a mi mamá y a mi papá, siempre estaban leyendo. La biblioteca de mi papá era vasta, era muy grande, hasta que la dividimos entre mis hermanos y mi papá y yo. Y mira que son bastantes hermanos. Sí, somos 4 hermanos. Entonces nos fuimos llevando los libros cada quien para sus casas, ¿no? Pero lo importante de esto es, creces en este ambiente. Para mí, y subí una foto en mi cuenta de Twitter que es @Arnaldo Robles,
hace ya algún tiempo, en el que la mamá de mi mamá, que es mi abuela materna, tiene 91 años, y a la hora que yo iba entrando a su casa, ella estaba sentada en la cocina, en la puerta de la cocina, con su puerta abierta, que da hacia un patiecito donde tenía más luz, tiene 5 operaciones en los ojos, y estaba sentadita toda encorvadita, como puedes imaginar, es una ancianita, y estaba leyendo un libro. Entonces le tomé una foto y la subí, la subí a mi cuenta de Twitter. Para mí es algo verdaderamente inseparable, ¿no? Yo estaba muy chico cuando en las reuniones familiares me paraba y ya pedía declamar poemas que yo había escrito, ¿no? Entonces, la gran ventaja que yo tuve durante todo este trayecto es que en mi casa nunca me dijeron que estaba mal, o que niño deja de estar molestando con eso. Vaya, no le quites el orden a mis libros, ¿no? Que diría tu papá, ¿no? Sí, no, o sea, no. Ya estás agarrando un libro, déjalo. No, al contrario, ¿no? Siempre nos fomentaban, pero además nosotros llegábamos con nuestros poemas y nos escuchaban. Éramos muy chicos, entonces no te sabría decir exactamente qué decían, pero te puedes imaginar lo que un niño puede comentar, aunque Claro. tengo sobrinos. Mi sobrinita Yolanda Robles estaba muy chiquita y ganó un premio de poesía, y además me regalaba sus poemas para que yo los guardara, y los tengo, de hecho, ¿no? Se da en mi familia. Ella ha escrito cosas muy interesantes, ha escrito cuentos, pero además ella se dedica sobre todo a lo que es el dibujo, la creación dentro del arte. Para ella es el dibujo, ha hecho varias presentaciones y su obra es muy buscada, entonces tiene páginas de internet y todo. Entonces es muy interesante para mí decir que en la casa siempre hubo la oportunidad de leer, y además al que leía o al que quería expresarse artísticamente se le daba la oportunidad. Hacíamos horas interminables de pláticas en las que cada quien contaba sus aventuras y sus cuentos, todos inventados, por supuesto, o quien decía sus poemas. Y yo recuerdo desde muy pequeño, desde la secundaria, después en la preparatoria, en la universidad y posteriormente con mis amigos, siempre he tenido el espacio de que a determinada hora de la reunión pedimos que se haga la poesía, ¿no? Y empezamos a declamar, o escuchan las cosas que yo escribo, y a veces hasta sale la broma, ¿no? Vamos a reunirnos hoy, pero que nadie declame. ¿Me estás oyendo, no? Sí, es interesante. Una pregunta, Arnaldo. Tú eres abogado, estudiaste aquí en el estado. Sí, claro. Y bueno, a la par de tu preparación profesional, también la parte cultural existe en ti, como lo acabas de narrar. ¿De dónde agarrar inspiración? ¿De dónde agarra un poeta como tú la inspiración? Porque, pues bueno, te puedo comentar algo, ¿no? Neruda le escribe mucho las ausencias. Enud Cancino le voltea su estado y hace un himno a su propio estado, a su tierra. ¿A quién le toca la puerta, Arnaldo Robles Tuache, para que venga la inspiración? Yo considero que un artista debe de ser siempre una persona comprometida con la vida. La vida en sí misma es a veces cruel, es a veces injusta, o simplemente es vida, como siempre. Pero el verdadero artista creo que está comprometido con su gente. Entonces no puede dejarse ni alejarse de las cuestiones sociales importantes. Entonces la miseria, el esfuerzo que hace mucha gente por salir adelante, la falta de oportunidades, algunos conflictos, situaciones así. Pero la vida no solamente es eso. La vida también está formada por momentos muy interesantes. Lo que tú puedes empezar a sentir, el amor,
el amor a tus hijos, el amor a tu familia, el amor a tu estado, el amor el amor a la vida simple y sencillamente. No necesitas buscar. La inspiración es algo que llega sola. La inspiración es algo que a todos se nos da. Lo que sucede es que todos tenemos diferente manera de expresarla. Habrá quien, a la hora que se siente inspirado, correrá a abrazar a sus hijos, a su esposa, o a su esposo, en caso de ser mujer, o a sus familiares cercanos, a la gente que necesita. O sea, no te olvides que la mejor definición que existe de arte es crear. Entonces, si te da por escribir una pieza musical, o si puedes plasmar en las letras lo que estás viviendo en ese momento, o como yo veo que lo hacen mi madre y mi hija, que tienen la facilidad para poner en un lienzo, en una hoja de papel, todo lo que ellos quieren, ¿no? Mi madre hace unos cuadros bellísimos y comenzó a pintar ya grande, y pinta al óleo, y ahora está estudiando retrato y cosas así. Entonces es cuestión de buscarle, nada más. Lo único que te puedo decir es que la gente no debe de esperar a que le digan que está bien o está mal lo que hace. No debes de buscar consensos. Todos tenemos, nosotros mismos tenemos el gusto por lo que hacemos. No necesita a ti gustarte mi poesía para que yo me sienta poeta o para que yo lo sea. No necesita gustarle a gente muy importante o gente que sepa mucho de letras, porque al final de cuentas, estudiar una carrera de literatura es una cosa, y sentir y que te guste es otra. Entonces, puede ser que te pase lo que me sucedió a mí hace poco, cuando iba yo a publicar mi último libro, que una persona me llamó y me dijo, ya leí lo que escribiste, y me gustaría que platicáramos de eso. Tal vez algún día llegues a ser un gran poeta, me dijo. Bueno. Entonces, ¿qué? ¿Estás hablando del libro Desde el lugar en el que estás? Efectivamente, que es de la colección Boca del Cielo, y que fue la última publicación que me hizo el Unicach, que es este libro que está aquí. Oye, una pregunta, ¿por qué todo tiene un significado en el arte, ¿no? Sí. Y más en la poesía, ¿no? ¿Por qué escoger a un pareciera un unicornio? Bueno, vas a ver que efectivamente vuelvo a lo mismo. Le pido a mi hija que me haga la portada del libro, le doy los poemas y ella me manda esa portada, ese dibujo. Es un dibujo de mi hija, Mónica Robles. Sí, es un unicornio. Parecía un unicornio, es un caballo que está brioso, pero en la testa, en el lucero que le llaman acá, tiene una protuberancia, ¿no? Yo lo podría interpretar como valentía. No sé. Son las diferentes interpretaciones, ¿no? Alguien por ahí comentaba que aquella persona que escribía, como bien lo dices, ¿no? Hay gente a la que le puede gustar y a la que no. Pero me decía, mira, por una persona que me diga, me conmovió lo que me dijiste, con eso mi obra está sellada. Sí, claro, por supuesto. Pero de hecho yo no creo que yo no escribo para que a la gente le guste, y te voy a hacer una confesión, no todos los poemas que escribo me gustan a mí. ¿Cómo? Todo tiene un momento. Había quien me decía en una ocasión platicando que él hacía un poema y lo guardaba para no volverlo a tocar más, y tenía toda la razón del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Cuando escribes un poema y lo dejas, y al paso de los años vuelves a leerlo, a lo mejor ya no te gusta, porque ya no estás viviendo el momento en el que lo escribiste. Y los momentos son muy importantes en la vida de un artista. En este momento es en el momento que te conmueve esto. Si solamente te quedaras ahí conmovido en una sola cosa, entonces no te moverías ni en el tiempo ni en el espacio. Tienes que evolucionar, tienes que avanzar. Obviamente no te pueden conmover las mismas cosas, o no te pueden provocar las mismas cosas de hace 20 años a las cosas que me provocan ahora, ¿no? Claro. Entonces, si tú lees ese poema, pues a lo mejor piensas, ahora podría yo mejorarlo, y podría cambiar algunas palabras, y podría cambiar algunas frases y todo eso. Entonces, en ese momento estás haciendo otro poema. Ya perdió la esencia aquel. Sí, porque cuando tú le metes mano a algo que vas a componer,
es una remodelación. Ya. Entonces, podrá ser la misma base, es el mismo escritor, pero no es el mismo tiempo en el que estás escribiendo. Por eso es importante que, tomando ese consejo, escribas, revises en el momento en que lo estás escribiendo si quieres cambiar algo, si quieres mejorar, y lo dejes, y ya, es lo que pasa. Imagínate cuántos borrones tendría este libro que fue publicado hace tantos años. Imagínate que yo ahorita me pusiera a componerle cosas a esto, pues simple y sencillamente tendría que escribir un libro. Este fue tu primer libro. Así es. Hay un rumor del mar. Hay un rumor de mar en tu presencia, efectivamente. Fue una publicación particular. Se reunieron algunos de mis hermanos, algunos de mis primos y algunos de mis amigos. Y dado que en esa época en el estado estaba el conflicto zapatista, me iba a publicar la UNICACH y cerraron las publicaciones y ya no pudo salir publicado por parte de la universidad. Y entonces mis primos, mis hermanos, mis amigos buscaron la forma de apoyar económicamente y ellos pagaron esta publicación de este libro, ¿no? Hay un significado emotivo. Sí, por supuesto, es que tu familia, que la gente que te rodee haya considerado que era importante que saliera la publicación del libro, porque estaba todo hecho, todo armado, ya todo listo. Y este es un libro en el que vienen poemas aquí que yo hice, que son viejísimos, que son de, pues no sé, mi abuelo Salvador debe tener casi 40 años que falleció. Una antología. Fue una compilación, una compilación que se hizo, y Marisa Trejo Sirven y José Luis Ruiz Abreu, que fueron la casa editorial, es Viento al Hombro, precisamente, que Viento al Hombro también tiene un significado muy especial porque es el nombre de uno de los poemas de mi tío Daniel. Ellos hicieron la compilación, escogieron los poemas, y de ese filtro que pasó es producto de este libro. Y entonces cuando me dijeron a mí que la universidad no iba a poder hacer la publicación del libro, pues entonces mis familiares y mis amigos hicieron esta cooperación entre ellos y contrataron a la editorial y se publicó. ¿Cómo es tu proceso creativo, Arnaldo? ¿Cómo dices, a ver, un día vas a decir, hoy voy a escribir? No. ¿Cómo? No puedes. ¿Cuál es tu mecanismo? Es muy sencillo. Yo considero que tú puede ser que algún día llegues a dominar una técnica y puedas hacer alguna filigrana con un poema y lo estructures muy bien y quede muy bonito, pero si tú me dijeras ahorita, te encargo un poema, te mentiría si te dijera, dime de qué lo quieres. O sea, no eres un poeta a sueldo. No, por supuesto. Porque hay gente que sí, existen diversas odas, ¿no? Sí, no es, nunca ha sido. A mí te dicen, escribe ahorita un poema sobre Tuxtla, ¿no? Y vaya que quiero esta ciudad, he vivido toda mi vida aquí, con la excepción del tiempo que viví en San Cristóbal. En la verdad, siempre he vivido en Tuxtla y quiero mucho a mi ciudad, entonces no podría. Tengo poemas a Tuxtla, pero no han sido por encargo, ¿no? Eres un hombre nostálgico, Arnaldo. Sí, por supuesto. ¿Qué te conmueve? Me conmueve principalmente el mar. Me gusta el mar. Soy una persona de sentimientos importantes. Hay un rumor de mar en tu presencia, es uno de los poemas que más reflejan eso. No sé. ¿Por qué el mar? Es la vida. El mar es la vida. Es cíclico. Entonces, eso es muy importante para mí. La vida es muy importante para mí. El amor, por supuesto, ¿no? ¿En tus poemas hay un abrazo al pasado? No, no precisamente. Yo creo que yo soy un poeta que escribe mucho sobre el presente. Lo que sucede es que es tan difícil publicar en Chiapas, y creo que en cualquier lado, que cuando vienen a salir las publicaciones ya son antiguas, sí, claro. Pero fueron en su momento escritas en tiempos presentes. Es difícil evocar hacia atrás. ¿Por qué?
Es más fácil escribir sobre lo que vives. Sí. Sí, claro, y como estás escribiendo continuamente, te digo, es un quehacer, ¿no? No tienes una hora, no tienes un tiempo, no tienes un lugar para escribir. Ahora puedes escribir. Yo recuerdo hace muchos años viniendo de Pichucalco, al entrar a la Selva Negra, casi me mato porque venía yo escribiendo en ese momento, venía yo manejando y venía escribiendo y traía mi cuaderno al lado y ahí venía yo haciendo algunos apuntes. Cuando me di cuenta, pues ya estaba yo agarrando mal la curva, ¿no? No, la inspiración es algo que te llega en cualquier momento. Puedes estar en medio de una situación de trabajo, alguna cuestión así, en ese momento se te ocurre alguna frase, vaya, y si no la escribes, después se te olvida, entonces... ¿Sabes qué me llama la atención, Arnaldo? Eres una persona muy descriptiva en tu platicar, y señalabas hace rato que tú has vivido en Tuxtla y en San Cristóbal. Sin embargo, cuando te pregunté qué es lo que te conmueve, de inmediato surgió la palabra el mar. Sí, claro. Y viene el por qué, la vida, dices tú, pero poco has estado en el mar, ¿no? No, bueno, soy aficionado a la pesca y soy aficionado al buceo, entonces durante muchos años viajábamos, a veces hasta 3 veces al año nos íbamos a pescar, a bucear y acampábamos en las playas. Tenemos un grupo de amigos bastante grande y éramos muy, muy aficionados a salir. Ok, entonces estamos hablando, el primer libro es Hay un rumor de mar en tu presencia, luego sigue La sombra de los aires sin mentiras. De La sombra de los aires sin mentiras fue una publicación muy afortunada. Tuve el apoyo de la UNACH para que se hiciera la publicación. Fernando Arévalo fue una de las personas que más me apoyó con este libro para que saliera la publicación. Fue muy interesante. Se involucra la Universidad de Chiapas en esto. Se les manda un compendio de poemas y no solamente no fue rechazado ninguno, vaya. Todos los poemas que se enviaron fueron publicados. Se hizo la presentación. Todas las presentaciones han sido muy afortunadas. La primera presentación de Hay un rumor de mar en tu presencia, yo nunca había presentado un libro, yo nunca había estado en una presentación de un libro. Había hecho, no sé, eventos en los que había declamado poemas, en los que había llegado gente, mi familia, habían precisamente en la UNACH, en el edificio Maciel, arriba en la cafetería, se hizo, antes de que se hiciera la publicación de este libro, se hizo una presentación del poemario y estuvo muy concurrida. Pero cuando sale el libro a la luz pública, que ya es la publicación particular de la que te hablaba, que insisto fue la editorial Viento al Hombro, invito como presentadores del libro a Marisa Trejo Sirven, a Socorro Trejo Sirven, al doctor Enoc Ancino Casahonda. Fui yo uno de los presentadores y el moderador fue José Luis Ruiz Abreu, en la Casa de la Cultura Municipal, que está enfrente del Parque Santo Domingo. ¿Cómo no? Luis Salaminos. Así es, ahora es Luis Salaminos, sí, en ese tiempo no me acuerdo. Y empieza a llegar gente, y José Luis, yo veía que José Luis Ruiz Abreu iba para un lado y para el otro, feliz de la vida y todo, bueno, y yo platicando con los presentadores en la mesa, y de repente me dice José Luis, vamos a empezar, porque ya no cabe más gente, ¿no? Y entonces empezaron las ponencias, los presentadores hablaron muy bonitos, expresaron muy bien de mí, y luego pues yo hice la lectura de los poemas, ¿no? Fue una maravilla. Cuando terminó, pues ya sabes, yo muy contento que hubiera llegado tanta gente, estuvo muy agradable. Pero ya platicando, José Luis Ruiz Abreu, Marisa Trejo Sirven y yo, me decía José Luis, llegaron
más de 100 personas a la publicación del libro, a la presentación del libro publicado. Y yo decía, pues qué bueno, ¿no? Más de 100 personas. No, es que llegaron más, o sea, fueron como 130 o 140 personas que llegaron. Y yo feliz, ¿no? Cada vez más feliz, y José Luis más contento. Y yo no entendía mucho por qué tanta felicidad, pues yo estaba acostumbrado siempre a tener reuniones tumultuarias, ¿eh? Y entonces me llama José Luis aparte y me coge del brazo y me dice, oye, fue un éxito la presentación. Le dije, sí, llegó mucha gente. Mira, me dice, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, la presentación de un libro de poemas, si llegan 40 personas, se considera un éxito. Sí. Entonces, pues es algo que a mí me dejó impresionado ver que la gente, habiendo sido mi primer libro y con poca difusión de la cultura que existe, pues que haya llegado tanta gente, ¿no? Y el libro, el poema que abre el libro es precisamente el que lleva el título de Hay un rumor de mar en tu presencia, y es un poema que le gustó mucho a la gente. Y entonces ahí es donde ya el autor, en este caso yo, empiezas ya a ver a las personas que llegaron y adquirieron tu libro, y después te empiezan a comentar con respecto de sus poemas, ¿no? Y llegaba gente muy joven en ese tiempo, y me hablaban de mi poesía, y yo pensaba que ya éramos pocos los jóvenes a los que la poesía les gustaba, pero no, al parecer hay determinado tipo de poesía que a los jóvenes les sigue gustando. Y vaya, yo escribo de tal manera que se entienda lo que digo. Trato de que mis parábolas, de que la forma en que escribo sea algo que entienda yo primero, y ya si yo lo entiendo, entonces quiere decir que la demás gente lo puede entender. No sé si quieras que le dé lectura. Claro, por supuesto, pero antes te quiero hacer una pregunta. Claro. Yo platicando con amistades que ibas a venir al programa, me dicen, oye, es que yo he escuchado a Nayo declamar, y es un gran declamador. Ajá. Entonces yo te tengo que hacer una pregunta. ¿En dónde te sientes más cómodo? ¿Declamando o escribiendo? Bueno, ahí son dos cosas completamente distintas. Claro. A mí me gusta declamar mi poesía, pero cuando yo declamo mi poesía la leo, porque quiero ser fiel a lo que dije en ese momento. Es algo raro tal vez, pero yo no me sé muchos de mis poemas de memoria. Sin embargo, me gusta declamar a otros poetas y sí me sé sus poemas, me los he aprendido de memoria, pero ahí entra otra vez la cuestión. Declamar fielmente mis poemas es importante para mí porque estoy declamando fielmente lo que escribí. Entonces los leo para respetar la puntuación, para respetar la cadencia, para respetar el ritmo, para respetar todas y cada una de las palabras. Sin embargo, cuando tú declamas y declamas por gusto, entonces tú lees el poema del autor, lo acomodas a como a ti te gusta, a lo que tú sientes, y lo interpretas de una forma, porque no viene el autor a decirte vas a declamar de esta manera, no lleva más que la cadencia y el ritmo que le da la forma en que lo escribes o en que haces, pones los puntos, las comas, etcétera. Y ahora pues hay una tendencia a no ponerle puntos y comas y nada de eso, cosa que a mí en lo personal, en mi poesía no me parece. Yo siempre y seguiré escribiendo de la misma manera. Entonces, cuando tú te paras y declamas un poema de otro autor, entonces tú ya estás haciendo la interpretación muy personalizada de lo que tú sientes con respecto a lo que leíste. Ya hiciste tuyo el poema, entonces ya no es el poema, es el autor, pero ya lo estoy interpretando como yo quiero. Entonces hay veces en que puedes ponerle 2 veces la misma palabra, dependiendo del momento. Hay veces en que lo puedes cambiarle alguna palabra o alguna cuestión así. Entonces ya estás haciendo otro tipo de arte. Ya estás declamando para darte gusto tú de sentir la poesía y de la gente que te está escuchando. Así es que difícilmente van a escuchar poemas míos dichos de memoria. Los puedo declamar y me gusta declamarlos,
leyéndolos. Pues adelante. Este es el libro que te digo que tuvo mucha aceptación entre los jóvenes. Hay un rumor de mar en tu presencia. Hay un rumor de mar en tu presencia, un vaivén incontenible de barcos que se alejan. Quédate un rato aquí conmigo. Quiero enseñarte que no hay silencio más cruel que el cruel silencio del olvido. Déjame despertar en tus manos el deseo de cosechar la risa de los niños. Es necesario decirte que no tengo más temor que hablar contigo, que tengo las manos llenas de 1000 versos que no he escrito, que no sabes cómo soy ni pretendes descubrirlo, que me dejas como vienes, rumor de un mar desconocido, como las olas te vas cuando apenas has venido. ¿Qué nombre tienen tus ojos? ¿Por qué miran altivos? Son 2 soles asesinos que pueden matar los míos. Déjame que te platique con mis historias de niño, que pretendo descubrir estrellas que nunca has visto. Bravo. Este libro... ¿De dónde viene la historia? Antes del libro, ¿no? Bueno, si tú lees atentamente en el poema, ahí te da la clave. Estás hablando de una persona de la cual estás enamorado, que pero viene no y se va como las olas, ¿no? Por eso es el rumor del mar en tu presencia, ¿no? Porque no, a veces llega y a veces se aleja, y entonces hay un vaivén incontenible de barcos que se alejan. Al final de cuentas es algo que nunca se concreta, ¿no? Es un poema que aparenta ser alegre, pero en realidad tiene un fondo platónico. Triste. No, los amores no son platónicos, son verdaderos o no son. Entonces, los amores platónicos son poemas nada más. Son poemas solamente, sí. Este libro, te comentaba, tiene una característica muy interesante. Marisa Trejo Sirven y José Luis, que fueron los editores del libro, decidieron dividirlo. Entonces el libro tiene 2 partes. Una parte es el verso libre y la otra parte, la segunda parte del libro, son mis sonetos. A mí me gusta escribir sonetos, pero yo escribo los sonetos clásicos. Entonces son 2 cuartetas, 2 tercetos, versos en decasílabos, sí, tiene métrica, tiene rima. Entonces en el verso libre. No, el verso libre. Perdón, la poesía libre, ahí está, pues, la esencia de tu pensar, tus emociones plasmadas. Sí, todo tiene que ver con lo mismo, Luis. Mira, hay algo bien interesante. No sé si te ha pasado a ti alguna vez o a alguna persona le pase. Y a veces te sientas y escribes. Sí. Y escribes el primer verso de un poema y lo quedas viendo y te das cuenta que tiene 14 sílabas poéticas. Sí. Lo cuentas y tiene 14 sílabas poéticas. Entonces, ¿para qué te esfuerzas? Ya haces un soneto. Ok. Porque si ya pensaste en 14 sílabas, entonces ya todo va a venir saliendo de esa misma manera. Entonces ya lo único que haces es acomodarlo. Te digo, no hay un proceso. No hay. Cual, ¿no? De hecho, yo creo que en cada libro vienen matices diferentes en cada uno de tus... Sí, claro, hay están corridos en el tiempo. Si yo te dijera que tengo 8 libros sin publicar, pues entonces que los tengo ya listos y armados en una cosa tan simple y tan sencilla como algo que se me ocurrió. Un día me di cuenta que yo le ponía fecha a los poemas que iba haciendo, y entonces los empecé a agrupar en un año. Entonces, ¿cuántos poemas escribes en un año? Y los tomas. Ya. Vaya, pero no es del 1 de enero. No, va surgiendo. El día que me di cuenta, ese día lo dejé así, y al año siguiente, y ahí hice un escrito. Y como te digo, a mí me ha pasado que llega la gente y me dice, Arnaldo, el poema tal de tu libro me fascina.
Y yo, que aunque no me lo sé de memoria todos mis poemas, sé cuáles escribí y cuáles no, digo yo, bueno, qué bueno que le haya gustado tanto, Claro, claro. porque a mí ese poema en lo particular no me gusta tanto, ¿no? No te puedo decir que no me guste lo que escribo, obviamente lo escribo y por algo lo... Pero yo creo que vas redescubriendo un nuevo poema y por lógica el mejor poema es el que estás por escribir, para ti. Supongo que sí, verdaderamente no me había puesto a pensar en eso. A mí me gusta mucho este poema que te acabo de, No, claro, que te acabo de declamar. y además algo que me llamó la atención, ¿no? Los ojos altivos, ¿no? Sí. Los ojos altivos, a veces hay dos, o hay ese amor que nos reta, o hay esa creación de querer tú alcanzar algo, ¿no? Y que por lógica lo ves altivo, ¿no? ¿Qué otro poema nos puedes Bueno, pues para compartir que hoy? vayamos sobre este mismo tenor, ¿qué te parece si vemos la segunda parte del libro, Que es ya la de que sonetos. es la de los sonetos? Y entonces, hay una cosa bien interesante. A mí los sonetos me los enseñó a hacer mi tío Daniel, y fue leyendo sus poemas, porque él ya había fallecido cuando yo empecé a interesarme en la cuestión de los sonetos. Entonces empecé yo a leer su poesía, me empecé a meter mucho en su poesía y empecé a descubrir los sonetos, me empezaban a gustar mucho lo que él escribía, y entonces me empecé a fijar, y eso fue lo que me hizo que a mí... O sea, aprendiste a través de su Aprendí pluma. aprendí a través de... Entonces sí tengo mucha influencia yo de mi tío Daniel en este sentido, ¿no? Pues adelante, Arnaldo. Yo quise ser infiel como la muerte. De tanta soledad me hice daño, lugares olvidados para nada. La senda de mi piel es tan extraña, sonido mustio, sombra racionada. Me duele tu presencia sin tamaño, me duele la mañana atormentada. Me duele que me ignores todo el año, me duele que desvíes la mirada. Yo quise ser infiel como la muerte. Yo tuve siempre al mar al lado mío, y su sombra todavía quiere verte. Navegas en mis venas como un río, ningún remanso de paz ha de tenerte, alejada por siempre de este frío. Nuevamente el mar. Así es, ¿sí? Tengo bastante. Influencia. Fíjate que hay cosas bien interesantes. Tú me preguntabas hace rato, y aquí te voy a dar una respuesta, porque hay muchas respuestas a tus preguntas. Me decías, ¿cómo te inspiras? Bueno, un día iba yo saliendo de una reunión en la casa de uno de mis hermanos, y a la hora de pasar por una de las habitaciones había un cuadro muy grande. Inmediatamente me di cuenta que ese cuadro lo había hecho mi mamá. Entonces le escribí este soneto, escribí ese soneto al llegar a mi casa, y dice: reconocí anoche, madre, tus trazos. Reconocí anoche, madre, tus trazos, tu canto de pincel hecho pintura. Una pared desnuda de sus brazos presumía colores y hermosura. No sé siquiera cómo son los lazos secretos de este tiempo, cuánto dura absorta la mirada en esos trazos que reflejan tu alma en la pintura. Va pues, madre, mi amor y mi tributo a tu arte que engalana con colores, con paisajes y flores que disfruto. Alcatraces que curan 1000 dolores, una rama desnuda sin su fruto, praderas, campos, fincas y 1000 flores. Qué barro. Entonces, ¿es difícil escribirle a la madre? No, por supuesto que no. Fíjate que a mí es un tema que muy recurrente cuando yo platico con escritores y me dicen, es que es mi talón de Aquiles, me dicen. Me genera demasiada emoción platicar algo que yo escribí a la madre, me dicen. Y en tu caso es un tema que también tiene relevancia, pero que no te cuesta escribirle.
No me cuesta escribirle. Afortunadamente ella y yo tenemos muy buena relación, entonces siempre he sentido su amor enormemente y nos hemos llevado bien. Sí, sí, okay. Una pregunta, Arnaldo. Hoy la sociedad mexicana está pasando por una crisis muy fuerte en muchos aspectos, pero en el tema que nos atañe es en lo cultural. Hace rato, antes de entrar a la grabación del programa, platicábamos acerca, pues, de estos valores, y creo yo que la lectura es un valor que quizá, más allá de un hábito, ya se puede considerar como un valor que se está perdiendo en el ser humano. Afortunadamente no, se está perdiendo en gran parte de la sociedad, pero tiene que ver no con la cultura, es algo completamente irrelevante la cultura. La cultura es algo que sale, brota, crece y se va propagando y nos absorbe a las personas que tenemos educación. La educación es base primordial de la sociedad. Hace rato comentábamos eso precisamente. Sí. A los educandos no se les lleva a las escuelas para que los maestros los eduquen. Los educandos ya deben de llegar educados a la escuela por sus padres. Los educandos van a las escuelas a aprender. Los maestros les enseñan. Les van a enseñar a leer, les van a enseñar historia, les van a enseñar matemáticas, les van a enseñar literatura, les van a enseñar derecho, les van a enseñar todo lo que sea con relación a la cuestión cultural, que cultura es todo aquello que hace el hombre, ¿no? Pero la educación es algo que se da en las casas, y solamente tu familia te la puede dar. Y si tu familia no te educa, vas a llegar como una persona sin principios, sin valores. Por eso es importante la familia, ¿no? Y dentro de este marasmo de situaciones, Arnaldo, ¿por qué? Bueno, afortunadamente hay escritores, pero ¿por qué hoy los esfuerzos que ustedes están haciendo no es correspondido por parte de las instituciones? ¿Por qué es tan difícil publicar un libro? ¿Por qué es tan difícil encontrar una puerta que se abra para que talentos como el tuyo, sí, talentos como el de Arnaldo Robles Tuache, que lleva escribiendo 3 obras literarias, no encuentre el eco que quisiera? Porque más allá de la presentación, debería haber una difusión de la obra literaria. Veo muchos escritores chiapanecos que hacen hasta lo imposible por difundir, se apoyan hoy en redes sociales para dar a conocer su trabajo literario, cuando deberían ser las instituciones quienes le dieran de este respaldo. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto, Arnaldo? Es exactamente el mismo que te di hace rato. La educación tiene que ver con la educación. La persona que esté educada va a tener más amor al arte. La persona que no está educada va a tener más amor a otras cosas, ¿no? Al dinero, no sé, a las propiedades. Son cosas que van de la mano, la educación y la cultura. Tú no podrás decir, vaya, es que hay mafiosos que les encanta el arte y que compran arte. Entonces, sí, claro, bueno, tienen acceso al dinero, ¿no? Tener acceso al dinero están haciendo una inversión a la hora que hacen una compra de un cuadro de parte, o que lo hizo un autor famoso y que va a tener una plusvalía con el tiempo. Pues como si compraras, ¿no? Como si compraran bienes raíces, pero la cultura es un gusto que tú vas adquiriendo por las cosas que el hombre hace. No sé, que pueden ser la danza, o puede ser el ballet, puede ser la poesía, la novela, la música. Todo tiene que ver con lo que hace el hombre. Pero ¿por qué no hay tanta difusión para las personas que se dedican al arte? Pues porque no genera dinero. Esa es la mejor respuesta. Pero ¿les importa verdaderamente? Porque el chiste aquí sería, ¿cuándo vas a ver tú que hay una persona comprometida con la sociedad civil? Cuando veas que está invirtiendo en que haya educación en las escuelas, o sea, que haya maestros que sepan dar su clase, que ayuden a la gente para que ellos mismos puedan educar a sus hijos, para que puedan darles las bases fundamentales. En ese momento la gente que sea educada
va a poder organizarse y va a pelear por sus derechos, y va a pelear porque vivamos mejor, porque no se te atraviese un fulano porque te quiere ganar en el paso, o porque se metan en sentido contrario, o por no darle por no dar una vuelta de 4 cuadras, o que te, no sé, lo que no va pasando una persona y en lugar de frenar le aceleres. Ese tipo de situaciones son las que necesitamos cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a ver este cambio? Pues cuando haya gente que le interese. Es simple. En Chiapas, simple y sencillamente, voltea a ver a donde quieras y va a haber gente que tiene la capacidad de llevar la universidad, de promover la cultura y todo, pero están atados de manos. ¿Qué se necesita? Las difusiones culturales son pequeñas. Acabo de estar en la presentación de una lectura de poemas que hizo María Eugenia Díaz de la Cruz, excelente poeta. No hubo la difusión necesaria, no se hizo invitación al público a que todo el mundo supiera que iba a haber una presentación, y veas qué bonita estuvo. No, claro, por supuesto. Arnaldo, es que, y sí, coincido contigo, ¿no? Los esfuerzos hoy son particulares, ya son no son particulares. Se hacen círculos de lectura, jóvenes que comparten su gusto, se reúnen, invitan a los amigos, los pocos amigos que gustan, porque esa es otra, ¿no? Dentro de nuestro cúmulo de amistades, te invito a un círculo de lectura, mejor vamos a ver el partido de fútbol, ¿no? Sí. Oye, mejor vamos a la copa, ¿no? Oye, pero bueno, es que aquí es otra cosa también bien interesante, ¿no? Por ejemplo, a mí me dice, las personas dicen, es que se le da mucho apoyo y difusión al fútbol. Pues el fútbol es deporte y el deporte es cultura. Claro, pero dime, en un mundial de fútbol, ¿cuánto deporte haces? Porque pararte de donde estás sentado al refrigerador a traer una cerveza para ver un partido de televisión a través de sentado en un sillón, no vas a hacer nada de deporte, ¿no? Entonces son cosas distintas. Si te dijera, ¿por qué no te invito? Vamos a jugar fútbol, entonces es distinto, hagamos un equipo, vamos, claro. Entonces son cosas distintas. Hemos confundido el comercio del deporte con la cultura. Son cosas completamente aparte, ¿no? Sí, porque además, pues bueno, platicando con personas que han venido y que al igual que tú han publicado libros, me dicen, mira, es que yo tuve que juntar mis ahorros para poder publicar un libro y fui a tocar la puerta para que me hicieran favor de rentar un café y pudiera llegar, y como bien decías, ¿no? 30. Y de los 30 los mismos, que son los mismos que van de un grupo a otro porque ya se sabe, ya se conoce. Chiapas, a pesar de estar lleno de tanta historia cultural, en poetas, Duvalier, Cancino Casaonda, Efraín Bartolomé, tantos que han, y vaya incluyendo Roblesazo, tu lectura, Fernando Trejo, Socorrito Trejo, todos los grandes poetas. Los esfuerzos son particulares. Sí, afortunadamente, te digo, tenemos personas a las que les gusta y las que dedican toda su vida a esto, ¿no? Pero ahí también llega un momento en que tú quieres escribir, quieres decir, y si no estás suelto, si tú dependes para vivir de un sueldo de que te paguen como burócrata, entonces la mayoría de la obra que podría generar un impulso en la sociedad para golpearla y hablar de corrupción, de inactividad, de mover a la gente, decir las cosas, pues se quedará en tu gaveta y será publicada cuando te hayas muerto, cuando ya no necesites el sueldo del que estás viviendo, ¿no? Entonces sí, debería haber, creo yo, más difusión, debería haber más apoyo, debería haber una imprenta al servicio de la gente que quiera publicar, no al servicio solamente de los que están o los que tienen la facultad de poder publicar, escojan a quienes, porque a veces escogen a las personas que no tienen nada que decir o que no saben cómo decirlo. Fíjate, Hernando, tú has estado en el 5º Festival La Palabra en el Mundo en Chiapas, estuviste en el Festival Estatal de Escritores 2012 junto con un grupo prestigiado, tan prestigioso de
de escritores panecos. Estuviste en un homenaje que le rindieron a César Pineda del Valle. Hoy ya has comentado libros, has estado en las presentaciones de los libros, y eso habla de un reconocimiento a tu trabajo, de un reconocimiento a Arnaldo Robles Toache como un poeta que ha sido consistente a través del tiempo. Esto lo pregunto porque muchos universitarios que están allá en las aulas, que al igual que tú en su ayer estuvieron arrastrando lápiz, a veces piensan que todo llega de repente y rápido. Y aquí estamos hablando de que tú llevas años trabajando en esto, en tu poesía. ¿Es difícil cuando las cosas no salen como uno quiere? Bueno, mira, hay una cosa que es bien importante. El oficio de escritor, o el oficio de poeta, o el oficio de cantautor, o el oficio de músico, o el de pintor, o el de cualquier tipo de arte que debe de tener siempre una cosa que es importante, la constancia. Y es algo a lo que te dedicas porque te gusta, porque verdaderamente lo amas, y creo que no hay nadie mejor que lo haya expresado que Gabriel García Márquez en su libro de Vivir para contarla, que dice en una de las partes del libro: quien pueda vivir sin escribir, que viva. Entonces, a todos los universitarios y a todas las personas jóvenes y a todos los que crean que el éxito les llega de un día para otro, no. Van a tener éxito, van a empezar a tener éxitos, van a empezar a cosechar sus éxitos con sus amigos, con el círculo de personas con las que compartan su arte. Porque esto es muy importante. Compártanlo. Solamente pueden saber si está bien o está mal, o si le gusta a la gente lo que ustedes escriben, y no solamente a ustedes, si lo comparten. A mí me pasó desde muy pequeño, como les decía hace rato. Llegaba con mi hojita de papel y un público muy difícil, que eran todos los adultos de la casa que estaban en una reunión, platicando cosas que les interesaban en ese momento. Entonces llegabas con tu hojita de papel a declamarles un poema, además a personas. Por ejemplo, mi padre pues siempre lo vi declamando. Vaya, de ahí yo, de oírlo, fue que aprendí a declamar. Yo nunca he tenido una clase de declamación. Entonces, llegabas con tu hojita y ahí empezabas a cosechar tus éxitos. Ya después te preguntaban, ¿no? Oye, ¿escribiste algo? A ver, dime alguna cosa. Y ya te ibas formando de ese primer círculo que es la familia y las amistades, que te empiezan a conocer como poeta, ¿no? Que saben que te gusta no solamente declamar, sino además escribir. Y ahí empiezas. Y ese es tu primer éxito, cuando ya en tu familia te dicen que tú eres el poeta, ¿no? Y tienes otros primos que escriben, y todos escriben bien, porque además tienen la facilidad, pero tú eres el que siempre estás escribiendo, el que tienes algo, porque te nace hacerlo. Entonces, como decía una frase que me gustó, que es chusca completamente, ¿no? Desde WhatsApp, decía, persigue tus sueños, sigue durmiendo, ¿no? Entonces, en este caso, persigan sus sueños, sigan escribiendo. Escriban todo lo que quieran escribir. Yo lo único que he recomendado, a mí llega la gente y me dice, gente joven, ¿no? Él me dice, oiga, licenciado, yo tengo unos poemas que me gustaría que usted leyera. Sí, bueno, con mucho gusto. Y me los llevo y los empiezo a leer y todo, y obviamente algunas cosas, como te digo, si lo que yo escribo hay algo que me gusta y hay algo que no, pues lo que me da otra persona me pasa lo mismo. Vaya, a mí me fascina cómo escribe Federico García Lorca, y no todos sus poemas me gustan. Simplemente del Romancero Gitano, que es el más famoso de sus poemarios, me fascinan algunos de ellos. Hay otros que verdaderamente ni siquiera he tenido el gusto de leerlos por tercera o cuarta vez, ¿no? Entonces lees lo que te dan los jóvenes, y si tú te metes creyéndote mucho que sabes tú más que ellos, que eso es completamente falso. Nunca nadie llega a vivir lo suficiente para saber nada más que otro. Podrás tener una compilación de datos más importantes en cuestiones de historia, pero en conocimiento de lo que a la gente le gusta, no. Y cada época es distinta, entonces te tienes que ir renovando, o te quedas en el pasado y no le gustas a nadie, ¿no?
Entonces, no les llegas y les dices, mira, aquí yo cambiaría esto por eso, no, lo dices, sigue escribiendo. Pero a veces, ¿qué les pasa a los muchachos? Quieren decir y se frenan ellos mismos. Ellos mismos se censuran o ellos mismos se limitan. Y entonces ahí es donde tú tienes que darle al muchacho ese impulso para decirle, no tengas miedo de decir lo que sientes, dilo como quieras decirlo. Hay poetas y cantautores que utilizan palabras altisonantes o groseras en sus obras, y hay algunas que las oyes y hasta las oyes bien, ¿no? Yo en lo particular no haría eso, no me gustaría escribirlo, sin embargo, muchísimos poetas lo hacen, ¿no? Y a veces ves que ese muchacho quiere decir algo muy fuerte y se limita. No se censuren. Ya bastante nos va a censurar, a veces se dice, oye, a mí por ejemplo me gusta poner cierto erotismo en mis poemas y hay veces que yo empiezo a declamar y tengo familiares que abren los ojos así, esperando ya a ver qué cosa voy a decir, y eso que no soy muy grueso para escribir. Sí. Entonces, pero ya ellos te están censurando, con su actitud te están censurando, y si tú te dejas, pues adelante. Te pones un freno y ya no vas a poner nada, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Suéltense. La mejor época para escribir es la época en que tiene uno más ganas de cambiar el mundo, cuando tienes el ímpetu. Ya ahorita yo tengo todas las ganas de cambiar el mundo, pero ya quiero hacerlo cómodamente en una silla, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Oigan, a ver, los voy a dirigir. Ya mi época de andar corriendo y subiendo y yendo y bajando y todo eso por la edad ya, y no me siento viejo, simple y sencillamente ya no es igual. Ese ímpetu de la juventud es distinto. Decía Borges, ahorita que deciste de encontrar y cómodamente de cambiar el mundo, decía Borges que todo escritor debe encontrar su propia voz. ¿Tú ya la encontraste, tu voz? ¿Ya la encontraste? ¿Ya la dijiste, bueno, lo que yo plasmé, ya lo tengo como parte de mi esencia? Sí, yo considero que sí. Mucho menos, pero considero que sí. Creo que ya encontré yo mi voz. Es algo que es bonito. Ya cuando tú lees un poema mío, siempre vas a encontrar la misma forma de escribir. O sea, es como cuando ves un cuadro, como el de mi mamá, ya sabes. Cuando lo viste, dijiste, descubrí tus trazos. Así es. Mira, este poema lo escribí cuando falleció mi abuelo Salvador, el papá de mi mamá. Se llama Te Busco, y mi abuelo falleció hace 40 años. Entonces, fíjate, dice, ha corrido el tiempo con su peregrinar interminable. Tus zapatos padecen ya el sueño eterno. Te busco. Voy al río a lavar tu nombre y solo encuentro el torrente de tu sangre como las ideas de mi mente que desea encontrarte. Camino hacia los recuerdos de personas que te guardan, avaros de compartirte. Te coloco en el pasado y hago inclinar vientos para adorarte. Te busco tras de la sombra de una rosa, en medio de las letras de un poema, flotando en el aroma de los campos, sobreviviendo al golpe del olvido. Muevo ciudades para encontrarte hasta que me despierta el golpe seco del martirio y acudo a su llamada acompañado de una parte de ti mismo, tu voz en mis oídos. Cuando llega la noche me adelanto a preguntarle la dirección de tus cabellos y la magnitud de tu mirada, pero me dice que no te ha visto. Me voy. La noche está muy fría y ya no intento abrirla para verte, pues mi corazón murió contigo. Hombre. Entonces, duros sentimientos, ¿no? Sí, claro, y más cuando te estás hablando de un niño que tenía casi 10 años. Fíjate, Arnaldo, que yo de verdad disfruto mucho tu plática, todo lo que nos has planteado.
es conocer la otra perspectiva más allá de lo que un poeta puede poner en sus letras. Tú, en este peregrinar poético que has tenido durante tu vida, ¿ha habido algo a lo que te resistas a escribirle? ¿A lo que quisieras no tocar por lo que representa para ti, o bien por lo, pues quizás hasta por el sentimiento que te generan? No, fíjate que esto es algo muy importante. Creo que nunca he tenido problemas para escribir. Es muy lógico. Todas las personas que escribimos estamos abriendo nuestra alma así y la estamos poniendo para que la gente la vea. Entonces, yo no te voy a decir de qué trata, o sea, o por qué causa escribí cada poema, pero tú puedes descubrirlo a la hora que lo estás leyendo, ¿no? Cuando te dijeron que no, cuando te dijeron que sí, cuando te mandaron muy lejos, cuando te dijeron que no querían volverte a ver, o cuando falleció alguna de las personas que amas, ¿no? Entonces, expones tu alma, pero aquí vuelvo a lo que te comentaba yo hace rato y que les repito a los jóvenes: sean valientes. Atrévanse. Todos, al final de cuentas, sabemos de qué se trata cuando un amigo está triste, cuando un amigo está contento, cuando no sale de su casa, o cuando lo encuentras en todas partes, ¿no? Entonces, prácticamente todos nos exponemos. Pues, qué mejor que se expongan y que aporten. Claro. Porque alguien va a leer algo de lo que ustedes están haciendo y después lo van a oír, claro, que lo están declamando. Por ejemplo, hay un rumor de mar en tu presencia. Si tú lo pones en YouTube, está declamado en el YouTube y está declamado por un sobrino mío, José Eduardo Robles. Entonces, ni siquiera me habló y me dijo que lo iba a hacer, simplemente lo hizo. Y que vaya, que es bonito hacerlo, ¿no? No, claro, por supuesto. Arnaldo, ¿qué proyectos vienen? Hay muchas cosas. Ya nos hablaste que por ahí que tienes libros pendientes. Sí, hay libros pendientes de escribir. En revisión. Así es, efectivamente. Y vaya, pues te puedo mostrar algunas de las cosas que ni siquiera están, en un libro puesta, que es de lo último que he escrito. No, adelante, estamos a un minuto, adelante. Hoy venimos a darle el manantial de su fe, el carro de la esperanza, la solemne tumba de agua que merece su esfuerzo. La lucha por seguir se continúa de cuerpo en cuerpo. Hoy estamos aquí arropados en su fuego, en la magia serena de sus ojos negros. Hoy estamos aquí a un paso de su mar eterno, de sus raíces profundas, de sus sueños. Estamos aquí y nos vemos tan pequeños que nos duelen las heridas sanadas en su cuerpo, en sus palabras de nube echada a volar en otros vientos. Estamos ante las olas que fingen ser las puertas de su puerto, desnudos como este barco que carga con tu piel y con mi aliento. Y el otro es: hemos cumplido 1 millón de charlas. Las palabras se encuentran dispersas por la casa. Las buscamos juntos porque son para nosotros la promesa de la noche más larga, la más romántica. Te tomo de las manos y adviertes que se acerca la mañana, y yo dejo de pelear con el reloj y cierro las ventanas, y la noche nos vuelve a cobijar y nos abraza entonces, y empiezo a contar una historia que acabo de inventar, y la escuchas y te pones a pensar en la próxima vez. El amor, a final de cuentas. Arnaldo, te agradezco muchísimo que hayas compartido hoy tu talento, tu letra, tu poesía. De verdad lo valoro mucho porque es algo con lo que yo, créeme, trato a través de este programa de poder difundir del gran talento que hay en Chiapas, y tú eres un ejemplo de ello. Muchas gracias. De verdad, valoro y mucho. Te agradezco principalmente que no hubo algo previo a esto. Tú me dijiste, vamos a platicar, y no me trataste de copar en ningún tema ni de... Adelante, es tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Eres muy amable. Y con estas palabras agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche en este su programa Reflejos, a través de esta casa, péndulodechiapas.com.mx. Hasta la próxima y buenas tardes. Esto fue Reflejos, un programa de Péndulo Radio, conducido por Luis Luna León. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, gracias. For the way you look at me,